Buenas noches, papás. Buenas noches, personal docente. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida de parte de nuestra directora, la licenciada Rosario Murra. Agradece su atención y su presencia y sobre todo el perseverar, porque es nuestra última sesión de este ciclo escolar, por lo cual tenemos pues una invitada muy especial que ha colaborado con nosotros ya en varios años en apoyo con nuestros alumnos aquí en el colegio. A lo mejor para algunos va a ser conocida y para los que no tenían el gusto, pues bueno, el día de hoy ha preparado una conferencia muy especial, una charla para ustedes. Quisiera presentarla diciéndoles quién es ella, la licenciada Thalía Ugalde. Ella es licenciada en psicología con maestría en terapia dinámica infantil y adolescente. Tiene experiencia en educación especial, como la especialidad en el área psicológica y posteriormente como directora de USAER para la Secretaría de Educación Pública. Experiencia en el ámbito académico como docente a nivel licenciatura. 10 años de experiencia como psicoterapeuta en la consulta privada, atendiendo niños y adolescentes de 3 y 25 años. Ha realizado diversos cursos y diplomados en estimulación temprana, psicología educativa, entrenamiento cognitivo-conductual, perdón. Entonces le damos la bienvenida a la licenciada Thalía. Thalía, adelante. Hola Sonia, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todo el equipo del colegio, a todo el staff. Muchísimas gracias por invitarme a participar esta noche, a colaborar con ustedes en este programa para padres. Créanme que estos espacios son oro molido, son sumamente valiosos, sobre todo en estos tiempos. Ahorita lo platicábamos la licenciada Sonia, Mirna y yo, en estos tiempos en los que nos encontramos tan vulnerables, en estos tiempos de crisis, ahora sí que nos han golpeado múltiples crisis, ¿no? Venimos saliendo de pandemia, estamos atravesando una guerra, o sea, socialmente traemos una revolución. Y como siempre, pues los más vulnerables son nuestros chiquitos, ¿no? Ellos son los que son ahora sí como que blanco fácil de muchas situaciones que socialmente pues vivimos y ellos son quienes sufren como más consecuencias a nivel psicológico y en cuanto a desarrollo socioemocional. Por ahí, ya está. Se escuchaba un micro prendido, pero ya. Entonces, bueno, pues tal como me presentó Sonia, pues bueno, yo soy psicoterapeuta infantil, ya tengo muchos años dedicándome a la consulta privada. Mi fuerte, pues, son los chiquitos. Veo niños desde 3 años o que ya tienen un lenguaje estructurado hasta adolescentes o adultos jóvenes de 25 años. Entonces, bueno, la variedad que veo es pues bastante amplia. Y pues el enfoque que yo manejo es un enfoque psicodinámico combinado con técnicas cognitivo-conductual. Y me encantó el tema que escogieron aquí el equipo del colegio para presentarles el día de hoy. Creo que todo lo que vamos a ver lo van a poder entender de una forma práctica y sobre todo que les quede súper claro para que a nivel preventivo tengamos muchas herramientas para poder evitar que nuestros hijos o nuestros alumnos pudieran tener un cuadro de depresión, que ahorita vamos a entender bien de qué trata esto. Entonces, bueno, el tema es cómo identificar la depresión en edad escolar. Y creo que con lo primero que tenemos que empezar es como en entender cuáles son los errores y los mitos que existen alrededor de la depresión en niños.
creo que todavía hoy en día existe mucha falta de información. Digo, ya tenemos todo el tema digital que nos permite irnos nutriendo, pero aún así todavía existe mucha desinformación y muchos mitos alrededor de la depresión, sobre todo en etapa infantil. Creo que en etapa adulta hay como más conciencia y eso todavía creo que nos falta mucho, pero en cuanto a los niños, sí es un tema que yo veo que todavía la gente se sigue sorprendiendo de saber que un niño puede padecer depresión, depresión mayor como tal. Entonces, pues, lo primero que tenemos que desmentir es que los niños efectivamente pueden sufrir de un trastorno de depresión mayor. Y pues no es una enfermedad poco frecuente. Realmente la incidencia pues es alta. Para adolescentes tenemos que es una incidencia de un 5% y para niños tenemos una incidencia de un 2%. Entonces, realmente sí es muchísima la prevalencia que tenemos de casos y tenemos que entender que también a raíz de la pandemia estas cifras es probable que hayan aumentado. No tengo la cifra exacta, pero sí sería interesante como checar como los últimos datos como para saber qué tanto ha aumentado. Y otro de los mitos que existe es que la depresión infantil se presenta con una sintomatología enmascarada, como presentándose muy diferente a lo que vemos en la depresión en etapa adulta. Y la realidad es que no, ¿eh? Ahorita vamos a ir checando que muchos que vemos en la depresión en niños se parecen a la que vemos en adultos. No todos, mucho tiene que ver la edad. Ahorita vamos a checar por edad también cuáles son como las características. Y hay que entender también que la depresión no existe antes de una edad determinada. Hay personas que creen que la depresión no se puede dar en niños pequeños. Por ejemplo, niños sobre todo infantes que todavía no desarrollan un lenguaje. Por ejemplo, se tiene la creencia todavía de que al no hablar, un niño pues no puede pensar o no puede entender qué es lo que está pasando en su entorno y mucho menos puede llegar a deprimirse. Y esto es un error. Está estudiado que incluso la depresión se puede presentar en niños desde el primer año de vida. O sea, estamos hablando desde recién nacido en adelante. Y digo, suena impactante, es decir, cómo un bebé puede sufrir depresión. Pues sí, ahorita vamos a ver las características más frecuente de lo que nos imaginamos. Y por último, otro de los mitos es que se cree que la depresión es una enfermedad transitoria. Y se ha estudiado que la depresión realmente puede llegar a ser un problema crónico, que puede iniciar en la infancia y puede continuar hasta la etapa adulta. Entonces, claro, que digo, mucho va a depender del abordaje, de la detección, porque en muchos de los casos se puede confundir con algunas otras situaciones o problemáticas y puede ser que no esté bien diagnosticada. Entonces, bueno, vamos a entender qué es entonces la depresión, cuál es el concepto como tal. Y hablamos de una depresión o de un episodio depresivo cuando por un periodo de al menos 2 semanas hay cambios significativos del humor o pérdida del interés o placer, suponiendo un cambio apreciable del funcionamiento previo del individuo. El estado de ánimo deprimido debe estar acompañado de un malestar o deterioro significativo y no ser resultado de cualquier condición pediátrica o de los efectos de una medicación o droga. Entendiendo esto, vamos a ver
¿cuáles serían entonces los síntomas según la edad? Yo ahorita les mencionaba que la depresión puede detectarse incluso desde el primer año de vida. El término que se le asignó a los síntomas de depresión en un infante de menos de 3 años se le conoce como depresión anaclítica. Esta, pues bueno, es un poco más difícil de diagnosticar, precisamente pues porque es una etapa prelenguaje, en donde pues el bebé no puede decir con palabras qué es lo que está sintiendo, pero vemos que una de las principales características es que hay un atraso en el desarrollo y en el crecimiento del bebé, acompañado de algunos otros síntomas. Y una de las características como más notorias de una depresión en un bebé es la falta de interés por el mundo que lo rodea y la ausencia de llanto. Es decir, puede dejar como de externar necesidades, ¿no? Y un bebé pues va a tener necesidades básicas, va a tener necesidad de hambre, necesidad de cambio de pañal, necesidad de contacto. Y cuando empezamos a observar este tipo de características, pueden ser parte de un cuadro depresivo. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo por qué un bebé va a estar deprimido, no? O sea, ¿qué puede deprimir a un bebé? Y bueno, pues es que una de las principales causas de depresión en bebés puede ser primero desde la gestación. Desde la gestación, pues se sabe que el bebé comparte ciertas sustancias químicas con la mamá a través del cordón umbilical. Entonces, toda esta bioquímica que comparte con la madre puede influir en su desarrollo a nivel neurológico y también a nivel emocional. Esto es uno como de los principales factores de riesgo. Ya una vez que el bebé nace, una de las situaciones que puede llegar a provocar el que un bebé se deprima es el abandono o la falta de contacto físico o cuidados. Por ejemplo, pues ya estamos hablando de situaciones como muy extremas, pero puede ser abandono como tal, o sea, el que tal cual niños que son abandonados en casas hogares o que hay una total negligencia de cuidados por padres que incluso a veces también padecen algún problema psicológico o de adicciones. Son muchas las situaciones de abandono que pueden llegar a provocar un cuadro de depresión en bebés. Entonces ya desde ahí podemos empezar a ver que se puede afectar el desarrollo normal de un bebé, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo, a nivel emocional, y ya esto puede ser considerado parte de un cuadro de depresión, que les decía, esto es considerado como o llamado como depresión anaclítica. Ya en etapa preescolar, o sea, ya hablando después de los 3 años, ya son algunas otras las características que empezamos a notar, porque el niño es capaz de hablar y de externar qué es lo que está sintiendo. Y ya podemos empezar a detectar nosotros síntomas, como un estado de ánimo triste, irritabilidad o berrinches frecuentes, alteraciones del apetito y del sueño. Esas alteraciones pueden ser la falta de apetito o el comer en exceso también. Y las alteraciones en el patrón del sueño pueden ser también ambos extremos. Niños que batallan muchísimo para conciliar el sueño o que tienen pesadillas frecuentes o se despiertan constantemente, que no tienen como un sueño totalmente reparador. Esto puede ser un indicador también. O por el contrario, niños que duermen como demasiado, ¿no? Que los vemos como demasiado cansados, somnolientos. Esto también puede ser otro indicador. Quejas somáticas, le vamos a llamar quejas somáticas a cualquier síntoma de enfermedad
que no tiene un sustento médico, que es decir, o sea, que no, hay ausencia de enfermedad, que aparentemente está todo bien, pero hay quejas constantes de dolor. Y esto es muy, muy, muy común en los niños. De los dolores más recurrentes o de los más frecuentes que veo en consulta es dolor de estómago y dolor de cabeza. Son las principales quejas somáticas que se manifiestan en niños y que pueden ser un indicador pues, de que algo no anda bien emocionalmente. La bulia la conocemos también como la falta de interés o la falta o la incapacidad para disfrutar como de cosas que anteriormente sí disfrutaban. Esto es como algo clave porque puede ser que a lo mejor un niño que antes disfrutaba muchísimo de ir a jugar al parque o de ir a su clase de fútbol, el que pierda totalmente el interés o que ya no lo disfrute, que lo vean como muy desmotivado, apagado, esto también es como algo, un indicador importante. Bueno, los rabietas ya las habíamos mencionado, pero sobre todo como una irritabilidad que de alguna manera no está totalmente justificada. Porque el que un niño, sobre todo en edad preescolar, tenga poca tolerancia a la frustración y haga berrinches, puede ser parte normal del desarrollo. Pero cuando vemos que está acompañado como de todas las otras características de las que estamos hablando, pues entonces ya es como un puntito más que hay que sumarle. Y sobre todo el que también aumenten de pronto, o sea, que no haya como, o sea, que no sea como parte del temperamento del niño, sino que notamos como un incremento, un cambio. Eso también pudiera ser otro indicador. Y retrasos en el desarrollo, como les mencionaba, o sea, si desde la depresión anaclítica, cuando vemos que un niño no se está desarrollando según lo esperado, es decir, que empieza a tener atraso en el lenguaje o que empieza a tener atraso en el desarrollo, a nivel motor, por ejemplo, o sea, desde un niño pequeño puede ser el que se tarde en controlar esfínteres, el que se tarde en caminar, ya en edad preescolar, el que, por ejemplo, aprendan como a leer y escribir o que su atención no sea la adecuada según su edad. Estos son indicadores de que hay un atraso en su desarrollo. Y la depresión a esta edad, sobre todo en la edad preescolar, perdón, puede tener comorbilidad con algunos otros trastornos. ¿Cómo cuáles? Pues como el trastorno por déficit de atención, el trastorno negativista desafiante, la encopresis, la enuresis y la ansiedad. Para quien no conozca el término de comorbilidad, pues bueno, estamos hablando de que puede presentarse en combinación con algunos de estas problemáticas. Particularmente la encopresis es la dificultad para controlar esfínteres en cuanto a las heces y la enuresis sería la incapacidad para controlar el tema de la orina. Puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria sería cuando un niño desde siempre no pudo controlar esfínteres, ¿no? Desde la edad que ya se esperaba que lo hiciera, que es alrededor de entre los 2 y los 3 años, vemos que no controla, o sea, que batalla y que sigue pasando la edad y sigue sin controlar. Esa sería una encopresis o una enuresis primaria. Y una enuresis secundaria sería cuando el niño ya controlaba esfínteres y de pronto empieza a tener accidentes. Y en los problemas de tipo emocional, la enuresis y la encopresis que más suele presentarse es la secundaria. Ya controlaban y de pronto empiezan a hacerse pipí en la noche. Entonces, ese es como un foquito rojo que hay que ir como atendiendo, ¿no? Que hay que checar por qué pasó. Ojo, uno de estos síntomas como tal, o sea, aislado, es decir, que veamos, por ejemplo, que el niño empieza a tener, a presentar muchos berrinches, no significa que esté deprimido. Tendríamos que valorar el resto de las características que les estoy compartiendo, como para ver, como para detectar
si realmente cumple con todos los criterios para considerarlo un cuadro de depresión. Y aún así, lo ideal es que cuando ya veamos como más de 1 o 2 síntomas, pedir ayuda, ¿no? Veíamos en la diapositiva pasada que el indicador más importante es que estos síntomas empiezan a interferir en el funcionamiento del niño. O sea, cuando ya vemos que estos síntomas se están presentando con mucha frecuencia, con mucha intensidad y aparte están empezando a interferir como en su vida cotidiana, por ejemplo, que empezara a tener varios síntomas ansiosos, o sea, el que a lo mejor ya no quiere ir al colegio o el que empieza a tener mucho miedo como de separación con sus papás, el que lo dejen solito, o a lo mejor él ya dormía solo en su cuarto y empieza a tener terrores nocturnos o a hacerse pipí en la noche. O sea, ya empezamos a ver que empieza como a afectar varias esferas de su vida, varios contextos, y entonces estos son foquitos rojos. Ahí tenemos que prestar atención. Me gustaría hacer una pausa para que me pregunten ahorita, antes de que pasemos como a la edad escolar, ya con niños más grandecitos, si tienen alguna duda, creo que ahorita podemos hacer una pequeña pausa. ¿Mande? Sí, es que se está... ¿Nadie? Igual si alguien lo quiere escribir en el chat y ahorita lo podemos leer. Perfecto. Me parece buena idea. Las dudas que vayan surgiendo, hay que irlas poniendo en el chat y al final las vamos atendiendo. Entonces, bueno, seguimos con la etapa escolar. Van a ser muchas de las mismas características que vimos en la edad preescolar, pero algunas otras importantes, por ejemplo, en la esfera afectiva, vemos que también otro síntoma común es la agresividad. Muchos de los niños que empiezan a traer un síntoma de un trastorno afectivo, empiezan a manifestarlo a través de un aumento de la agresividad. Puede ser agresividad hacia sus compañeros, puede ser agresividad hacia figuras de autoridad, o a veces se da nada más en el contexto de hogar y en la escuela no, o al revés. Pero la agresividad siempre va a ser un indicador de que algo anda mal, que algo hay que atender. Hay que checar, como les decía, o sea, todo el resto de los síntomas, pero sí es un punto importante. Igual va a haber apatía, va a haber tristeza y síntomas de culpabilidad. Fíjense que esto de los síntomas de culpabilidad es algo bien común en niños. La misma inmadurez que es propia de su etapa, porque estamos hablando de que su cerebro todavía está en ese proceso de desarrollo. Y el tema de todo el desarrollo emocional, pues es normal que haya como inmadurez. Eso les dificulta el que puedan manejar y expresar asertivamente las emociones. Y vemos que es muy común que haya ciertas distorsiones en cuanto a cosas que pueden ir pasando en su entorno y que puede ir asumiendo que tienen que ver con algo que él hizo mal, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa que los papás empiezan a tener problemas de pareja o empiezan como o puede haber algún problema en particular en la casa que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con los niños, pero esto de que empiezan a manifestar o a experimentar como este sentimiento de culpabilidad es parte como de esta distorsión y esta inmadurez que los caracteriza y que asumen o los hace asumir que ellos son los responsables de lo malo que ocurre a su alrededor.
Por ejemplo, si la maestra lo regañó es porque yo hice algo mal. O si mis compañeros no se quieren juntar conmigo es porque yo tengo algo mal. O si mis papás se pelearon es porque yo me porto mal. ¿Me explico? Entonces empiezan como a experimentar estos sentimientos de culpa, pero hay que checar también qué tan intensos son y qué tanto interfiere como en su estado de ánimo. En la esfera cognitiva, que tiene que ver con el rendimiento académico, vemos que también empieza a interferir el hecho de que empiezan a presentar una baja autoestima, empiezan a dudar de sus habilidades, no se sienten capaces de afrontar retos que tienen que ver con la vida cotidiana o con parte de los retos académicos. Puede haber falta de concentración y obviamente una disminución del rendimiento escolar. Algunos niños también empiezan a experimentar fobia escolar y trastornos de conducta. Entiéndase fobia escolar como el miedo o el rechazo a querer asistir a la escuela, ¿no? Este miedo muchas veces es irracional, es decir, a veces no hay una razón como tal como para no querer ir a la escuela, pero al fin de cuentas empiezan a tener esta ansiedad y esta angustia de separación, como de desprenderse de sus papás y no se sienten capaces como de estar solitos en otro contexto. Entonces, este miedo a quedarse en la escuela puede llegar pues a ser bastante limitante al punto de que es un sufrir el quedarse en la escuela. Esto es muy común en los niños más pequeños, es decir, a lo mejor entre kinder y primero, segundo o tercero de primaria. En adolescentes o ya a partir de cuarto o quinto grado, empieza a manifestarse más a través de una ansiedad social, que ahorita lo vamos a platicar, pero ya no es como el llanto terrible de no me dejes o no quiero ir a la escuela, pero sí hay mucha angustia como de asistir, de una forma diferente, pero sí la hay. Otra parte en donde empezamos a ver también como algunos síntomas es en la esfera familiar. Puede haber muchos conflictos con algunos miembros de la familia o en general con toda la familia y conflictos en cuanto a la parte de la comunicación y en cuanto a la parte como de cooperar en algunos deberes. Esto puede ser también como algo común. En la esfera psicosomática, como les mencionaba la diapositiva anterior, puede haber también en esta etapa algunos síntomas como dolor de cabeza y dolor de estómago. Las cefaleas son esto, el dolor de cabeza, y también puede haber enuresis y puede haber encopresis. Igual, alteraciones en el patrón del sueño. Y en la comorbilidad vamos a ver que también suele presentarse con TDA y con trastorno negativista desafiante y ansiedad. En la adolescencia vamos a ver que los síntomas son muy semejantes a los de la edad escolar, pero aquí se nos empieza a complicar un poquito con el tema de las conductas disociales y las conductas de riesgo. Un adolescente de por sí es impulsivo y es parte normal el cuestionar y el querer de alguna manera probar los límites que las figuras de autoridad le van poniendo, porque está en este proceso de definir y encontrar su identidad. Y pues para eso va desprendiéndose y va cuestionando todo lo que hasta este momento le habían enseñado sus papás y maestros. Entonces, de por sí es una etapa que suele conflictuarlos, que suele ser como de mucho cuestionamiento. Cuando los agarra como con ciertas dificultades, cuando el entorno no es como el ideal o empiezan a experimentar ciertas dificultades en la escuela, esto puede ir complicándonos el tema del desarrollo normal del adolescente. Entonces, esto puede provocar que el adolescente esté más vulnerable
a relacionarse con conductas de riesgo, que eso incluye pues el abuso de sustancias, el alcohol, el cigarro o el cigarro electrónico que ahorita traen de súper moda. Y empezamos a notar que otra característica es el aislamiento, que es lo que les mencionaba anteriormente. En una etapa escolar, a lo mejor un niño puede experimentar fobia escolar, ¿no? El no me quiero quedar en la escuela, el no quiero ir y el llanto cada vez que lo van a ir a dejar. Pero el adolescente puede manifestar ansiedad social, que es este miedo irracional como a ser criticado, a que se burlen de él. Incluso me ha tocado recibir pacientes que empiezan a desarrollar miedo hasta que los volteen a ver. O sea, no toleran el que la gente los vea fijamente o el verse en una situación expuestos como el pasar a exponer o ir a lugares en donde hay como mucha gente. Esto les empieza a causar mucha ansiedad y pues la escuela está incluida. Entonces, empieza como a manifestarse este tipo de ansiedad y puede provocar un aislamiento. Otra característica es que empezamos a notar un descuido en cuanto a hábitos de higiene. Desde el rechazo a bañarse, como también a nivel de imagen, como mucho descuido, mucho desinterés, como por la imagen que proyectan hacia los demás. Vemos que también va a haber tristeza y que también va a haber mucha dificultad para disfrutar actividades en general que anteriormente sí podían ser gratificantes. Ya desde la etapa escolar puede haber pensamientos de muerte o intentos de autodañarse. Cada vez, tristemente, vamos viendo que la ideación suicida empieza a aparecer a una edad más corta. Lo que anteriormente se veía más en adolescentes, les puedo decir que con mucha tristeza, pues lo vemos cada vez en etapas más tempranas. Y es mucho más común de lo que nos imaginamos. Justo este fin de semana fui yo a una reunión con unos amigos, con unos conocidos, y surgía este tema. Precisamente estábamos hablando como de algunos problemas emocionales que se ven ahora en niños. Y yo mencioné algo respecto a que un niño puede tener pensamientos de muerte. Entonces, lo primero que me preguntaban es, o sea, ¿cómo un niño puede llegar a pensar en acabar con su vida? O sea, ¿qué le puede estar pasando que puede llegar a pensar en dejar de vivir? Y tristemente sí pasa. Y pasa porque la sensación de displacer y de angustia es tan grande que la ideación suicida se percibe o lo contempla como el ponerle fin a esa sensación tan desagradable que está experimentando. Y es muy parecida a la que le pasa a los adultos. A los adultos que han llegado a experimentar ideación suicida o intento como tal, pues es al fin de cuentas una forma de acabar con aquello que les está provocando ese dolor tan grande emocionalmente hablando. Y en los niños se da exactamente igual. Yo en consulta he visto niños desde los 7 años, es el más pequeño que me ha tocado atender, ya con ideación como tal. Claro, no empieza así, o sea, un síntoma o un cuadro depresivo va evolucionando. Ahorita yo les hablaba hace ratito que no es un problema transitorio, es decir, si no se atiende, se puede convertir en un problema crónico.
es transitorio siempre y cuando es dado y recibe el abordaje adecuado. Y como por qué aparece esto, como por qué un niño puede padecer depresión, cuáles son las causas o cuál es la etiología. Y existen ciertos factores de riesgo, ciertos factores que pueden ser como el antecedente o la causa de que aparezca un cuadro de depresión mayor. Dentro de los factores de riesgo que encontramos, primero, o de los más frecuentes, es el factor hereditario o genético. Vemos que cuando hay antecedentes en la familia de trastornos de depresión o de trastornos afectivos, aumenta la probabilidad de que se dé también en niños. O, por ejemplo, el que alguno de los padres haya sido diagnosticado con un trastorno afectivo, pues aumenta la probabilidad en una cifra considerable. Hemos visto que suele presentarse más en mujeres que en hombres y esto aumenta un poco más durante la adolescencia y la etapa adulta. Un factor de riesgo, y hace un ratito se los comentaba, es esta etapa de cambio entre la niñez y la adolescencia. La edad postpuberal es una etapa en la que el individuo está muchísimo más vulnerable que en cualquier otra etapa del desarrollo. Entonces, esta es una etapa en la que suele presentarse con más frecuencia y en la que tenemos que estar muchísimo más alertas de cualquier indicador de riesgo. Porque yo les explicaba hace un ratito, pues que esta etapa es una etapa de muchos cambios, es un desajuste a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel de crecimiento, se les cambia todo, entonces es una revolución interna la que viven, que si un adolescente no está contenido adecuadamente por el ambiente o le tocó pasar esta etapa con muchas dificultades, que a lo mejor le tocó vivir un duelo, le tocó vivir a lo mejor la separación de papás, le tocó vivir esta transición en pandemia. O sea, son factores que van sumando como para que no sea tan fácil esa transición y como para que pueda irse ahí por ahí cocinando un cuadro de depresión. Los antecedentes de síntomas depresivos, pues ya lo ponen todavía en una situación de más vulnerabilidad. Los antecedentes de abuso físico y o sexual en la infancia también aumentan la probabilidad. Ahorita que les decía que la ideación suicida puede llegar a aparecer en la infancia, hemos visto que una de las situaciones que de alguna manera influye más para que se dé una ideación suicida es el abuso físico o sexual. Los niños que han experimentado este tipo de situaciones son los que más riesgo tienen de iniciar con una depresión, de presentar ideación suicida o comportamientos autoagresivos. El hacerse daño se convierte en una forma de aliviar el dolor emocional. Es una forma totalmente irracional, es una forma, pues, poco asertiva definitivamente, pero imagínense qué tan grande puede llegar a ser el dolor físico, perdón, el dolor mental, que de alguna manera solamente logran aliviarlo o focalizarlo cuando es canalizado a través del cuerpo. Y vemos que otros de los factores que también pueden predisponer al sujeto para una depresión es los pensamientos de tipo rumiativo o una afectividad negativa,
En la parte de los pensamientos de tipo rumiativo, vemos que hay niños que ya en cuanto a temperamento traen una tendencia hacia la obsesividad, hacia darle muchas vueltas a lo mismo. Le llamamos rumiación al hecho de estar pensando o darle vueltas muchas veces a lo mismo. Entonces, hay niños que ya traen como esta tendencia, ahora sí que de cajón. Y este estilo cognitivo suele ser, pues, poco favorecedor al momento de querer resolver conflictos o desarrollar una inteligencia emocional, ¿no? Puede llegar a ser como un factor de riesgo. La homosexualidad también, sobre todo cuando no es adecuadamente manejada en casa, cuando se vive desde el rechazo o se vive con mucha confusión o con mucha falta de orientación, también es un factor predisponente para la depresión. La disforia de género, al igual que la homosexualidad, es igual. O sea, si no se vive con un acompañamiento, con un proceso terapéutico, con un proceso de orientación para la familia, pues puede vivirse de una forma bastante angustiante, puede vivirse desde el rechazo y puede llegar a ser un conflicto pues bastante significativo tanto para el niño o el adolescente como para el resto de la familia. Entonces, se complica el cómo, depende de cómo lo manejan en el entorno familiar, puede o no ser un factor de riesgo. Los problemas crónicos de salud, también chiquitos que desde pequeños sufren alguna enfermedad crónica, como cáncer, como diabetes, como alguna otra discapacidad, pueden ser también un factor de riesgo en cuanto a depresión. Entonces, creo que hasta aquí el tema de factores de riesgo hemos visto como los principales. No sé, Sonia, si quisieras ahorita que respondamos alguna pregunta. Sí, yo creo que sí damos espacio a ver si algún papá tiene alguna duda, alguna pregunta. Ok, aquí tenemos una. Dice, ¿cómo saber si es adolescencia o es depresión? ¿En qué debemos poner atención? Creo que es buenísima pregunta y tienen mucha razón como en que sea un poquito difícil un poquito o un mucho difícil como distinguir qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿no? Hasta dónde nos preocupamos o hasta dónde dejamos, lo consideramos como parte normal del desarrollo. Ahorita, déjenme, me regreso un poquito. Veíamos que en la adolescencia estas son como las características más comunes, pero yo creo que aquí la clave o el termómetro es qué tanto los síntomas interfieren en la vida del adolescente. Es decir, ¿es normal que un adolescente sea rebelde? Sí, sí es normal. Pero aquí tenemos que una conducta negativista pues es considerado un síntoma de depresión. Entonces, ¿hasta dónde voy a considerar si es normal o no es normal? Bueno, el tema es normal que un adolescente cuestione todo, sí, pero si ese cuestionamiento no afecta ninguna de sus esferas, es decir, no le afecta en la escuela, es capaz de respetar reglas, sí, a lo mejor ocasionalmente le habrá contestado algún maestro o puede mostrarse un tanto desafiante, pero al fin de cuentas se adapta a las reglas, funciona adecuadamente, este es nuestro termómetro. Si ya empieza a provocar cierta dificultad para funcionar, si ya el ser rebelde está provocando que me estén mandando reportes cada semana, si ya el ser rebelde me está provocando
que estoy empezando a ser agresivo con mis maestros y no me importa si me sacan del salón, no me importa si me expulsan, no me importa si repruebo. Entonces ya está interfiriendo a un nivel bastante significativo. Ya no estamos hablando nada más de una rebeldía inofensiva. ¿Me explico? Entonces sí ese termómetro, creo que ustedes solitos pueden irlo detectando. Y algo que no falla, creo que se los comparto incluso como mamá, es la angustia. O sea, qué tanto lo que yo estoy viendo en mi adolescente o en mi niño me angustia, me preocupa. No, o sea, yo les digo a los papás, sobre todo me pasa con los síntomas ansiosos. Me dicen los papás, cómo distingo si realmente tiene miedo de quedarse a dormir solito o solamente me está chantajeando? Algo que yo les digo es, la cara de angustia y la cara de miedo no se puede fingir. O sea, un niño que realmente está angustiado no finge. Se nota en su expresión cuando realmente algo le está angustiando. Y eso creo que cuando hay hijos se puede sentir. Y con el tema de los adolescentes, el termómetro es ese, ¿no? O sea, si ya está afectando, por ejemplo, es muy común que el adolescente incluso viva un poco como de descuido en su persona o a nivel corporal por todo este proceso que está viviendo en cuanto a cambios físicos. Y suele ser algo muy común el que el adolescente no se quiera bañar. Sí, pero sí, ya estamos hablando de que ya tiene 3 días sin bañarse y no le importa ni siquiera como por salir con los amigos y ya estamos viendo un descuido total en su persona. Ya no nada más es como la resistencia, ay, no pasa nada si no me baño un día. O sea, ya empieza a haber realmente mucho descuido en muchos aspectos. Entonces eso ya no es normal. A eso me refiero con ese termómetro. Estoy viendo otra preguntita. Vamos a ver si la podemos responder ahorita, si tiene que ver con el tema. Preguntan si sugiero una terapia de acompañamiento en esta transición. Digamos que nunca está de sobra, que esté acompañado por un profesional. Efectivamente nunca va a estar de sobra. De hecho, creo que es algo que poco a poco ha ido cambiando respecto al abordaje psicoterapéutico. El que ya no solamente buscamos el apoyo psicológico de un experto cuando vemos un problema. O sea, cada vez hay más cultura y más conciencia respecto a que la terapia no nada más es a nivel correctivo, también puede ser a nivel preventivo. Y algo que yo les digo mucho a mis adolescentes es, cuando los traen a terapia, que es raro el adolescente que viene solito a terapia, casi siempre lo traen alguien, o sea, los papás, los maestros, alguien los manda. Pero cuando vienen, algo que les digo es, no sabes el regalo tan grande que te están haciendo tus papás al traerte. Porque todo lo que vas a descubrir y sanar con este proceso te va a servir para el resto de tu vida. Todavía existen ciertos estigmas respecto a cuándo necesita un niño, un adolescente o cualquier otra persona ir a terapia. Nunca va a estar de más. Siempre va a servir, porque insisto, puede servirnos a nivel preventivo, ya no correctivo. Vamos a seguir, vamos a retomar al final el tema de la terapia en cuanto a tratamiento y vemos si todavía hay algunas dudas en cuanto a cuándo es momento de ir a terapia. Pero sí, bueno, nunca está de más. Los factores de activación directamente implicados en el comienzo de la depresión, es decir, situaciones que pueden detonar o activar como tal un cuadro de depresión, que ya no estamos hablando como de factores de riesgo. O sea, los factores de riesgo predisponentes
son aquellos que ponen al individuo en una situación más vulnerable. Y los factores de activación, como su nombre lo dice, van a ser aquellos que detonen ya un cuadro de depresión como tal. Es decir, puede ser un niño que traiga un temperamento con tendencia a la introversión, que sea un niño tímido, que desde chiquito a lo mejor era como muy tranquilo, muy pasivo, muy calladito. Ese niño trae un temperamento, acuérdense que dijimos que el temperamento es con lo que ya nacemos, sobre todo en la parte que heredamos ahora sí que ahí hacen su chamba los genes. Y si es un niño que ya trae este tipo de temperamento y vemos que a lo mejor trae un posible déficit de atención, o sea, ya trae ahí 2 factores de riesgo predisponentes, y a eso le sumamos que a lo mejor vive un divorcio de sus papás, la situación o el factor de activación sería el divorcio. Ya traía ahí por ahí todos los antecedentes que lo ponían en una situación más vulnerable, y aparte hubo algún evento estresante o una situación sumamente impactante o adversa que puede llegar a activar ya un cuadro de depresión como tal. ¿Cuáles son esos factores que creo que más veo en consulta? Conflictos conyugales. Los conflictos entre los papás. Luego me pasa, escucho bien frecuente que me dicen, oye, Talia, pero nosotros no nos peleamos enfrente de él, ¿no? O sea, no discutimos enfrente de él, como por qué le va a afectar, o como por qué nuestros problemas, o sea, como por qué, ¿no? Si no nos ven. Y acuérdense que no necesariamente necesitamos hablar para que nuestros hijos se den cuenta o perciban que algo anda mal. A veces es desde el que no se hablen los papás o el que haya una agresividad pasiva entre ellos, y con mucho más razón aquellos que viven escenas o situaciones de gritos, de maltrato físico. Pues esto ya es como una situación de estrés y una situación que puede llegar a detonar el que un niño abra con un cuadro de depresión. La desestructuración familiar, estamos hablando de divorcio o separación. Me han llegado a preguntar en consulta, cuando el motivo de consulta es un divorcio, ¿no? Y traen a los niños, pues para el manejo de esta separación o de esta desestructuración familiar. Me han preguntado, oye, Talia, ¿y cómo le hacemos para que no le afecte nuestra separación o nuestro divorcio a nuestros hijos? Y, híjole, es una pregunta que me encantaría responder y decirles que sí hay una forma que no afecte, pero pues la realidad es que siempre va a haber una secuela. ¿Qué tanto va a impactar en el desarrollo emocional de un niño o de un adolescente? Pues mucho va a depender del manejo que le den los papás posterior a la separación, de las condiciones en las que se da este divorcio o esta separación. Si estamos viendo que es una separación que se da con mucho respeto, con el mayor respeto posible entre los papás, que se esfuerzan por hacer acuerdos, que se esfuerzan por llevar una crianza respetuosa, por seguir haciendo equipo, pues todos estos son factores de protección, son factores protectores que claro que van a amortiguar el golpe y que pueden ayudar a que un niño no necesariamente desarrolle una depresión por una separación. Pero si a eso le sumamos que es una separación que se da con mucha agresividad, que se da con manipulación, que se da con chantajes, que les cuesta mucho entablar un canal de comunicación, que no se ponen de acuerdo en cuanto a la crianza, o que uno de los dos se desaparece, pues todo esto ahora sí que son factores de riesgo. Y entonces, sí, claro que puede haber el inicio de una depresión. ¿Por qué? Pues porque ya de por sí el niño va a vivir un duelo porque hay uno que se va.
Y si a eso le sumamos que va a vivir todo el estrés y la angustia del conflicto de los papás, pues claro que es muy probable que algún tipo de problema, uno de ellos sería la depresión, pero puede haber ansiedad, puede haber bajo rendimiento académico, puede haber muchas otras situaciones de conflicto. El acoso también es un factor de activación. El acoso escolar, mejor conocido como bullying, pues también es una situación que puede provocar el que un niño se deprima. A lo mejor a alguno le tocó ver hace poquito en redes, se hizo viral una noticia que justo pasó más o menos para el 14 de febrero, en donde una mamá compartió, híjole, pues con mucho dolor, la verdad es que mi total admiración para poder escribir esas palabras, compartió la pérdida de su hijo tras un suicidio y compartía ella que su hijo había vivido una situación de acoso durante mucho tiempo y al parecer ellos no pudieron detectarlo a tiempo. El por qué no pudieron detectarlo, pues bueno, creo que no se puede juzgar sin saber realmente cómo estaba la situación, pero es mucho más común de lo que se imaginan el que un niño no exprese o no nos diga que está viviendo una situación de acoso en la escuela, por muchas situaciones. Pero yo hace un momento les decía que es muy común que los niños se sientan responsables cuando algo malo les pasa. Es decir, puede ser que un niño se sienta responsable de que otros lo molesten. ¿Por qué? Porque soy tonto, porque yo no aprendo igual que los demás, porque estoy feo, porque soy de diferente color, y ahí asume que es culpa de él que otros niños lo molesten. Entonces ya desde ahí puede ser una razón por la que si él asume que es culpa o si es que es su culpa y que es su responsabilidad, puede ser una razón por la que no exprese que lo están molestando. Aparte, súmenle que puede haber amenazas o que puede haber ahí un miedo infundado que le puede impedir que pida ayuda. Las otras situaciones de activación, pues es el abuso físico, ya lo había mencionado, emocional o sexual. Se sabe que los niños que viven abuso sexual, ahora sí que el agresor más común es aquel que vive dentro de la familia. Y son alarmantes las cifras de niños que viven situaciones de abuso sexual en familia. Entonces, esto pues también es un detonante de un cuadro de depresión. El consumo de tóxicos, sobre todo en adolescentes, también. El uso, cada vez empieza a normalizarse más el uso de la marihuana, el uso del cannabis. Y entre los mismos adolescentes, al estar tan expuestos a medios digitales, pues cada vez empieza a normalizarse más. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ellos están en esta etapa de mucha vulnerabilidad y el inicio de consumo de tóxicos los pone en una situación de más riesgo para desarrollar un trastorno afectivo. Las pérdidas, los duelos también pueden ser una situación que active una depresión y, por último, los problemas académicos. Aquí tenemos ya varias preguntitas. Me dicen que no se escucha muy alto. ¿Me podrían confirmar si les pasa a todos? ¿Se escucha bien? Yo sí te escucho bien, Thalía. Yo también escucho muy bien, a lo mejor pudiera ser su dispositivo. Sí, se escucha muy bien. Sí, sí se escucha bien, correcto. Ok, perfecto, muy bien. Entonces seguimos. Ahorita sigo contestando preguntas. Conforme se les vayan ocurriendo las preguntas, por favor déjenlas en el chat y ahorita las contesto. Ahorita ya hay varias pendientes, pero no quiero detenerme porque nos queda poquito tiempo. La influencia de la familia en la depresión.
tenemos que tomar en cuenta que ustedes son el entorno inmediato del niño. Y depende de sus cuidados y de su atención, la posibilidad de supervivencia, no nada más a nivel físico, estamos hablando de la supervivencia a nivel emocional. Tienen que tener en cuenta, yo no sé si se lo han llegado a cuestionar o no, pero es una responsabilidad tan grande la que tenemos en nuestras manos respecto a que la salud mental de otro ser vivo depende de nosotros. Es decir, desde el momento en el que ustedes decidieron tener hijos, ese proceso de ser padres demanda un grado de salud mental en ustedes altísimo. Porque luego nos enfocamos mucho como en la parte de que a nuestros hijos no les falte nada, ¿no? Hay papás que me dicen, es que yo me mato trabajando y hago todo por ellos, ¿no? O sea, no se pueden quejar de que les falte algo. Les compro, los tengo en la mejor escuela, los llevo de vacaciones. Bueno, pues sí, efectivamente, digo, son cosas importantes, pero ¿qué tanta atención le ponemos a nuestra propia salud mental? ¿En qué condiciones o con qué recursos contamos emocional y psicológicamente hablando para hacernos cargo de la salud mental de otra persona? ¿No? Esto es algo importante y que no muchas veces nos llegamos a cuestionar, como de, ¿y yo cómo estoy? Veo que mi hijo batalla y que tengo un adolescente rebeldón y que está teniendo ciertas dificultades, pero empezamos a buscar explicaciones como en qué le falta, en por qué lo está provocando, quién lo está molestando en la escuela, pero pocas veces o no en primera instancia, hacemos como esa introspección, como de, bueno, ¿y yo cómo estoy? Yo con mi ejemplo, ¿cómo estoy? ¿Qué le estoy mostrando? ¿Qué está viendo en mí? Esa es una parte que tenemos que tomar en cuenta y que es de las que más influyen en el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes. El apego que desarrollamos hacia nuestros hijos también. Si es un apego inseguro, si es un apego ambivalente, si soy un papá o una mamá que vive depresión y ansiedad, esto ya los pone en una situación de más riesgo. Si ustedes ya han atravesado una depresión, muchos papás me dicen, es que no se da cuenta, o no, yo no le digo que estoy triste. Volvemos a lo mismo de los conflictos de pareja. No hace falta que les digan. Se ve. Y también está como muy estudiado el tema de que la posición en la familia, el puesto que se ocupa entre los hermanos, también tiene mucho que ver. En muchas investigaciones se ha visto que el hijo de en medio suele ser como el que mayor predisposición tiene para desarrollar trastornos afectivos o algún problema emocional. Y esto pues tiene mucho que ver también por la demanda, lo que cada uno de los hijos demanda en cuanto a atención. El de en medio suele ser como el más sacrificado. Entonces, para los que tienen más de dos, hay que poner especialmente ojo en el sándwich, porque es como el que puede tener más dificultades a nivel afectivo. La influencia de la escuela. La escuela es el segundo lugar en donde sus hijos pasan muchísimo tiempo. La escuela es un entorno que influye significativamente en su desarrollo y hemos visto que un bajo rendimiento escolar aumenta la probabilidad de sufrir depresión y otros problemas emocionales. Cuando los niños no tienen motivación por los estudios o no se sienten capaces de afrontar retos, esto puede también ser un factor de riesgo. La relación con los maestros es tan importante como la que tienen con sus papás.
cuando vemos que es una relación en donde no hay suficiente confianza o en donde no hay este vínculo cercano, sí puede ser un factor como para que aparezca, digo, en la mayoría de los casos ya hay como toda una antesala, pero sí puede ser un factor para que aparezca o para que continúe, para que persistan los síntomas de depresión. Es decir, un niño que a lo mejor ya empezaba a tener algunas dificultades a nivel de socioemocional y aparte le sumamos que no hay una buena relación, no hay tanta confianza con el docente, sí puede como prolongarnos o hacer que persista el problema. Fíjense este último punto. La tendencia de los niños depresivos es buscar amigos que presentan también estos síntomas y esto hace que probablemente los síntomas depresivos se mantengan en el tiempo. Pongan mucha atención como particularmente como a los amigos que escogen sus hijos a quienes eligen como amigos. Porque yo les digo mucho a los papás, por ejemplo, me dicen, es que yo no sé por qué se junta con los niños más desordenados, ¿no? O yo no sé por qué se junta con niños que son igual de introvertidos que él. Sus amiguitos, los niños que escoja para ser sus amigos, van a ser un reflejo de cómo están, de los recursos que traen ellos mismos. Entonces, mucho ojo también con eso. Y yo empecé esta charla platicándoles que justo yo creo que estamos en un momento clave para abordar todos estos temas, porque había habido un aumento de casos de problemas en la salud mental de los niños. Y no nada más por el miedo a un contagio, sino que el tema del distanciamiento social, el hecho de que cambió completamente su rutina, el que muchos niños no tuvieron acceso durante casi 2 años a actividades extraescolares y súmenle que aparte hubo un aumento en la exposición o el uso de aparatos electrónicos e internet. Esto ha sido un boom en el tema de problemas a nivel de salud mental. Ha habido un aumento sumamente importante de depresión, de ansiedad, de rezago académico, de problemas para socializar e incluso un atraso en el desarrollo evolutivo de los niños. Muchos niños que les tocó la transición de casa a kinder, se vio que los papás lo postergaron hasta un año, ¿no? O sea, precisamente porque les agarró un tiempo de pandemia. Estamos viendo que son niños que vienen de casa y que a lo mejor lo esperado era que entraran a los 3 años a kinder, están entrando más grandes y niños que vienen, pues que no hicieron guardería porque les tocó ese periodo de pandemia. Entonces son situaciones que no se habían visto antes y que es una realidad con la que estamos lidiando. Está de miedo la cantidad de tiempo que hemos visto que ha aumentado en el uso de aparatos electrónicos. Y yo quisiera compartirles un video que la verdad a mí me dejó pues impactada, me dejó fría, porque me lo compartió una pacientita y me lo mostró con toda la inocencia de un niño, o sea, tal cual lo que van a empezar a ver es pues aparentemente un video para niños, pero sí quisiera mostrárselos como para sensibilizarlos un poco respecto a la influencia del internet en nuestros hijos. Hay que entender que si ya había aumentado el uso de aparatos electrónicos, si ya era normal el que un niño utilice un teléfono, una tablet, una computadora, tenemos que concientizar y entender que el internet es abrirles la puerta a muchas cosas que no podemos controlar. Yo les digo a los papás, es que es abrirles la puerta al infierno y muchas veces ya no hay regreso, porque es exponerlos a situaciones que no están preparados para entender, que a veces ni nosotros los adultos estamos preparados para entender y que no podemos controlar. O sea, por mucho que les pongamos control parental y por mucho que queramos como filtrar esto, a eso voy con este video que les quiero mostrar.
es imposible tener totalmente el control. Entonces, un niño no debería de tener acceso a Internet de ninguna manera, menos sin supervisión de un adulto. Entonces, les quiero compartir este video. What's your favourite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face, walking along and smiling at me. I don't see what you mean. 'Cause you're not thinking creatively. So take a look at my hair. Cool. I use my hair to express myself. That sounds really boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come on, take another Oh, look. wait. I can see a hat. I can see a cat. ¿Sí se está viendo? Sí, sí se ve. Sí, sí se está viendo. Sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Ok. Sí. I can see a man with a baseball bat. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now, using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Here's another good tip Yeah? of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favourite colour. Blue. Red. Green. Green is not a creative colour. There's one more thing that you need to know before you let your creativity flow. Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative! Get creative! Now let's all agree to never be creative again. Les decía hace un momento que parece como un video cualquiera, pero si se fijan es un contenido pues que no es adecuado para un niño, es un contenido agresivo que fomenta precisamente el pensamiento de muerte, que no, vaya, que incita y despierta una parte agresiva que es completamente innecesaria. Y a lo que voy es que pues son videos que aparentemente son de niños, ¿no? O sea, que aparentemente no son nada preocupantes, pero estamos muy tranquilos pensando en que están viendo videos para niños y así como hay muchos videos. O sea, digo, está leve para lo que se pueden encontrar en internet. Entonces, insisto, esto de la pandemia sí nos adentró en el mundo digital completamente, pero también cada vez nos ha hecho más impersonales y tenemos que trabajar en esta parte con nuestros chiquitos, cuidarlos y supervisarlos
y insisto, un niño no tiene por qué tener acceso a Internet sin supervisión de un adulto. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Nos vamos a ir ya súper rapidito. Déjenme checar nada más cómo vamos con las preguntas. Ok. Nos vamos rapidito con las medidas preventivas. En cuanto a enriquecer su ambiente, es una de las maneras en que podemos también evitar estos problemas a nivel afectivo. Es fundamental fomentar el deporte, la participación en actividades extraescolares, el ocio y el tiempo libre también, el no saturarlos. Sí está bien como el que tengan su actividad extraescolar, pero también que fomentemos el tiempo para la creatividad. Cada vez es más común ver que los niños no toleran estar sin tecnología. Cada vez es más común escuchar, es que estoy aburrido. Es que si no tengo acceso a videojuegos o a internet, estoy aburrido. Y pues la realidad es que no están acostumbrados a estar consigo mismos, no están acostumbrados a estar desconectados, porque todo el tiempo, y sobre todo ahora este tiempo que estuvimos en línea, pues desde que se levantaban, muchos niños desde que se levantaban hasta que se dormían, tenían el celular en la mano. Entonces hay una desconexión con su entorno tremenda. Y el hecho de que les quites el aparato electrónico, no saben qué hacer con ese tiempo. La creatividad en los niños cada vez es menos. Algo que es parte de su naturaleza, hemos visto que cada vez se ha ido apagando más esta creatividad en los niños por el uso excesivo de aparatos electrónicos. Aprender a validar emociones en nuestros hijos. Explicarles cuál es la razón de cada emoción. Creo que es algo que incluso como adultos nos falta muchísimo, el entender cuál es la función de cada emoción y cómo manejarla asertivamente. Hay papás que me dicen, es que yo quiero que trabajes con mi hijo, que deje de enojarse por todo. Yo quiero que ya deje o sea, que controle su enojo, pero sobre todo que lo deje de sentir. Y es algo que les suelo preguntar mucho en consulta a los niños. Les digo, ¿qué pasaría si tú dejaras de sentir enojo? Si no tuvieras la capacidad de sentir enojo. ¿Te has preguntado qué pasaría? Y como que muchos niños como que se sacan de onda con esta pregunta y me dicen, ¿cómo? Digo, sí, o sea, ¿qué pasaría si no sintieras enojo? Algunos niños logran identificarlo y otros no, le batallan. Pero les digo, imagínate que yo te tirara tu cajita de colores y no la recogiera y la dejara ahí aventada. O me comiera tu sándwich. O no te pidiera prestado tus cosas y me las llevara a mi casa. Pero tú no tuvieras la capacidad de sentir enojo. Ah, no, pues no te podría reclamar nada. Ah, ok, entonces el enojo ¿de qué te sirve? Ah, pues me sirve para que no me hagan cosas. Me sirve para poner límites. Ah, ok, entonces cuando entiendo para qué me sirve cada emoción y la puedo expresar de una forma asertiva, pues entonces le estoy dando herramientas a mi hijo para que pueda manejar toda la variedad, toda la gama de emociones y estas no se conviertan en un problema, porque el problema no es que exista el miedo, no es que exista la tristeza en sí no es un problema. La tristeza es parte de nuestro funcionamiento biológico del cuerpo. La tristeza mal manejada y la tristeza acumulada se convierte en depresión, pero la tristeza en sí no tendría por qué ser un problema. Esta parte que yo les decía hace un ratito, ser modelos de la felicidad. Hay que trabajar en la salud mental de nosotros como papás. Entendamos que es una responsabilidad bien grande la que tenemos en nuestras manos, como darnos el lujo de no trabajar en nuestra salud mental. Quien nunca ha pisado un psicólogo, hay que ir
como desmintiendo este mito de que el psicólogo se va cuando hay problemas. Hay que ir fomentando esta cultura de la salud mental y trabajar en nuestras propias carencias, trabajar si tuvimos una infancia difícil, trabajar en si tenemos una relación difícil con nuestros propios papás. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces eso hay que trabajarlo, pues cada quien. Fortalecer la autonomía creo que también es parte básica. Enseñarles el que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa. Luego no nos damos cuenta y les vamos resolviendo en el día a día. No les damos responsabilidades en la casa y pues eso no les permite darse cuenta de todo de toda la capacidad y el potencial que tiene cada niño. Entonces esto es importante también. Les puse aquí educar con afecto y coherencia. Les puse 3 cuentas de Instagram. Para quien no maneje Instagram, en Facebook, en YouTube, hay muchísimos canales de crianza respetuosa y de crianza con conciencia. Ya tenemos muchas herramientas en redes sociales. No todo lo que hay en redes es negativo. También hay muchas cosas positivas y que nos pueden nutrir. Y estas 3 cuentas, a mí me encantan, están buenísimas. Se las recomiendo para que las sigan. Le pueden tomar ahí fotito para que las puedan seguir. Y si no, ahí le paso la presentación a Sonia y a Mirna para que se las compartan también. Dentro del entrenamiento para tolerar la frustración, pues es parte del manejo de emociones. Entonces, dentro de las recomendaciones que les puedo hacer es no acceder a demandas irracionales o prestarle la menor atención posible a los berrinches, pero también como enseñar a esperar. Les puse aquí el ejemplo de que hay un cuentito que se llama Trasto, un campeón en la familia, que les puede servir muchísimo para trabajar la tolerancia a la frustración, pero la verdad es que en YouTube hay un montón de cuentos. Obviamente les recomiendo que primero los vean ustedes antes de contárselos a sus hijos, porque luego ya vimos el ejemplo que les acabo de poner ahorita, ¿no? Luego no sabemos qué viene en el video, pero chéquense, hay muchos recursos en internet que los podemos utilizar a nuestro favor. Aquí algunos tips también para fortalecer autoestima. Creo que de las más comunes y que yo les haría mucho énfasis es en evitemos la crítica cruel. Y evitemos enfocarnos en resultados. Luego, como papás, nos enfrascamos muchísimo y le damos demasiada atención al tema de que nuestro hijo cumpla con o que sea un niño que destaque o que sea un niño que cumpla con expectativas que nosotros hemos depositado en él. Pero hay que entender que nuestros hijos no vinieron al mundo para complacernos, vinieron al mundo para ser felices. Y nosotros, como responsables de ese proceso, hay que acompañarlos y a que ellos descubran en qué son buenos, no en qué quiero que sea bueno yo. Porque yo puedo decir, quiero que mi hijo sea bueno para el taekwondo, pero a lo mejor no es una habilidad que ni se le da, o a lo mejor ni le gusta, ni le llama la atención. Pero como cuando yo era niña, a mí no me llevaron, o como cuando yo era niña yo no la hice, entonces yo quiero que él sí lo sea. No, él vino a este mundo a encontrar en qué es bueno. Y a lo mejor va a ser algo en lo que a mí pues no precisamente me agrade. Pudiera ser a lo mejor en la pintura o en el canto, y puede ser un gusto que yo no comparta con él. Pero si eso a él le llena, es algo que hay que apoyar y enfocarnos en el proceso, no en el resultado, en que él dé su máximo esfuerzo. Si no es un niño de 10, es un niño de 10 porque lo dio en el esfuerzo que le puso, en el empeño que le puso. Y pues bueno, con eso terminamos. Creo que